Empezamos, hermanos. Did you guys figure it out? ¿Lo resolvieron ya? Okay, here's another view, and maybe you like this one better. Hay otra visión y quizá le guste más. It's called monism. Se llama monismo. Monismo? Ujú. And this view holds that the human is indivisible. Y lo que sostiene es que el ser humano es indivisible. You shouldn't think of human beings as made up of parts or separate entities. No deberías pensar del ser humano como que está hecho de partes o elementos, entidades, Rather, we should think of human beings as a radical unity. sino más bien deberíamos pensar del ser humano como una unidad radical. In this view, the Bible really just refers to humans, a human as a self. En esta visión, la Biblia se refiere al ser humano solamente como un yo o un ser. And we've talked about how these two words are interchangeable. Hablamos de cómo estas palabras alma y espíritu eran intercambiables, But monism holds that these two words are interchangeable. pero el monismo lo que sostiene es que todos esos términos son intercambiables, cuerpo, alma y espíritu. And that sometimes the body's referred to, Así que a veces se refiere al cuerpo, sometimes the soul's referred to, a veces al alma, but it's always describing the whole person. pero siempre se describe a la persona como un todo. Okay, so there's some commendable things about this view, Ahora, hay varias cosas destacables de esta visión, which is that it really emphasizes the unity. que es, por ejemplo, que enfatiza la unidad, And Hokema seems pretty close to this view. y Hoekema se muestra bastante cercano a esta visión, Although he doesn't use the same kind of his view. You'll discover this when you read chapter 11. Ahora van a descubrir eso cuando lean el capítulo 11. His view he calls psychosomatic unity. Es su visión, a su visión la llama psicosomática, unidad psicosomática. What's that first word? Psicosomática. With Better spell this. the only difference was instead of an Y, an I. Psi with an I. P-S-I. Okay. C-O and the rest. And what's unity? Unidad. Okay. That's Hokema's view. Esa es la visión de Hoekema. Okay. Now, the main problem with monism Ahora, el gran problema con el monismo is that it has a hard time dealing with the texts that talk about, that affirm that our souls live on after our bodies die. es que tiene bastantes problemas cuando se trata del texto de los textos que hablan de que nuestra alma vive más allá de que nuestro cuerpo cuando muere, ¿cierto? Vive nuestra alma. Verses like 2 Corinthians 5:8. Versículos como 2 Corintios 5:8. Luke 23. Lucas 23. Verses 43 and 46. Versículos 43 y 46. And Philippians 1, verses 23 to 24. Filipenses 1, 23 y 24. So those are passages that seem to indicate that when we die,
these two are separated. Y esos pasajes parecen indicar que cuando morimos, el cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, se separan. And when you emphasize the unity, Y cuando enfatizas la unidad, it's possible to emphasize unity in such a way that you have a hard time accounting for that reality at death. puede pasar que enfatices tanto la unidad que tengas problemas con esta distinción que ocurre en la muerte. And one solution that seems reasonable to me is from a theologian named Millard Erickson. Y una solución que me parece razonable viene de un teólogo que se llama Millard Erickson. Maybe some of you have his systematic theology. Quizá algunos de ustedes tienen su teología sistemática. But he speaks of a conditional unity. Pero él habla de una unidad condicional. And that enables him to affirm that the normal state of a human being is a unitary being. Y eso le permite señalar que el estado normal del ser humano es una unidad, So es un ser unitario. yeah, so I don't know how to Ujú. draw this, but can you see what that's supposed to be? Ya, como, variance, como cuerpo y alma, ¿sí? Okay. Unidos, una C y una A. Yeah. So that's the normal state of things. Y ese sería el estado normal de cosas. But this can be broken down, Pero ese estado se puede romper and it is broken down at death. y se rompe, de hecho, en la muerte. Okay, and he gives Millard Erickson gives an example from chemistry. Millard Erickson da un ejemplo desde la química. He talks about the difference between a compound and a mixture. Y él habla de la diferencia entre un compuesto y una mezcla, perdón si no son los términos químicos. And in a compound, Ujú. all of the atoms of all of the elements that are involved enter into a new combination of molecules. En un compuesto, todos los átomos y todos los elementos involucrados entran en una nueva combinación de moléculas. Okay, so like do you have the same periodic table? Ya, Okay. como cloruro de sodio. So sodium chloride. Ujú. So those are two that have come together and they form a new compound. Y esos dos, que en el cloruro de sodio se han venido a juntar y han formado un nuevo compuesto. And each atom enters into like a new combination of molecules. Y cada átomo allí entra en una nueva combinación de moléculas. So when you're eating this, you can't detect either this or this. Así que cuando estás comiendo esto, no puedes detectar o el cloruro o el sodio, You're just tasting the whole thing. sino que estás, estás probando todo, o sea, estás experimentando el compuesto completo. Okay. So, but it is also with this, it is possible, there is a process by which you can break these down. You can break those apart from that combination. Pero también hay un proceso por el cual tú puedes romper esa unidad, ese compuesto, y distinguirlos nuevamente, los Now, elementos. it might be the case that this is an illustration that's even more confusing than the actual problem. Ahora podría pasar que la ilustración sea más confusa que el problema real, But that's Erickson's illustration, and maybe it'll help you. pero esa es la ilustración que da Erickson y quizá les ayude. Okay. The point is, I don't know how you're feeling about all of this.
Bueno, no sé cómo se están sintiendo ustedes acerca de todo esto. I think the main takeaway is that we can't be imbalanced. Ahora creo que lo que podemos decir es que no podemos ser desbalanceados en esto. We can't elevate one over the other. No podemos elevar el uno sobre el otro. We need to care for our bodies as well as our souls. Debemos cuidar de nuestros cuerpos, así como de nuestras almas. I'm just interested to hear if you have any questions or if you've come to any conclusions Y about all of this stuff. If you have any comments. quiero saber si tienen preguntas, comentarios o conclusiones a lo mejor a las que han llegado. Pastor Esteban. Que quizá esa como separación o unión también tiene que ver con las dimensiones. Por ejemplo, acá en la Tierra es más común que se dé que sea unido, pero al morir, ¿sí? Es menos común que eso pase. No sé si me logro explicar. No. No sé si alguien, pero si alguien. Los estudios lo que mencionan, además del hecho en sí de que hay separaciones y unión de estas dos como materias, Ya. de estos dos elementos, si eso ocurre, tiene que ver el lugar donde eso esté. Por ejemplo, acá en la Tierra es raro que anden almas o espíritus. Ya. Pero en el cielo sí, porque en el cielo no hay cuerpos, no están unidos hoy día, ¿me entiendes o no? ¿No? Ya. ¿Será que al salir de la realidad de la tierra y entrar a la eternidad, ahí es más común que se separe el cuerpo del alma? Porque después de la nueva tierra vamos a volver a ser una unidad. Was he proposing a better illustration? No sé. No. No. O sea, tú dirías como que la unidad está ligada a la Tierra y que fuera de la Tierra. Si hay algún estudio o algo relacionado a que influya a la Tierra como tal, que sea la unidad y Ya. fuera de la Tierra, Entonces, porque podría. porque la nueva Tierra Ok, ya. Entonces, voy a ver si entendí. Dado que en la Tierra ahora está unido cuerpo y alma, y en la nueva Tierra y Bueno, nuevo cielo, En la resurrección se eh, vuelve al cuerpo. sí. pero en el infierno no es la nueva Tierra. No, yo te digo que no, como dimensiones, ¿Sí? pero después sí, al final de todas las cosas, el lado y el fuego y el azufre, ¿qué va? ¿El alma o va la unidad? Ya. ¿Va la unidad? No, sí, pero tú hablas de que en la Tierra hay unidad, ya sea esta Tierra o la nueva Tierra. Claro, eso, es un So, factor estudiado o no tiene nada que ver. Sí que es así. has anyone said before that the unity is related to the earth because in this stage or um, in this earth we're living now, we have body and soul united, and then in the new earth we have body and soul again united, but in a glorified state. But in the intermediate state we have just soul in Hades or in heaven. Has anyone said that before? I don't know if I conveyed myself. I didn't quite follow. What part? It was hard for me. But he says that maybe, well, considering that in this earth we are body and soul, Yeah. and in the new earth and new heavens we will also be new body and soul. But when we die and we are no longer in this earth, we are no body and soul. We are just soul. Yeah. So is this unity, sorry, related to earth? Or No, he's right to. I mean, this is just a temporary. This right here, this state is a temporary, undesirable state. ese estado de separación de cuerpo y alma es un estado temporal y no deseable. Eso. And we're waiting for the resurrection Estamos esperando por la resurrección so that we can have
Um, this is not going to be any better. Para que podamos tener esa unidad de Okay. nuevo. But this is going to be glorificado. Pero eso va a estar glorificado. Ujú. So, my question remains. Okay. I wondered if this idea would help you at all. Like what? Ya, ya. Sí, me pregunto si esta idea del monismo ayuda. Yes, it helps. It's like conditional unity. Yes. Okay. There is a question over there. Yes. A body has a question. Tiene que ver un poco con estas tres posturas, pero el pecado es algo que afecta la totalidad de la constitución del hombre, ¿no? Ujú. ¿Cierto? Sí. Porque, por ejemplo, Pablo habla en capítulo 7 de Romanos que el mal está en su cuerpo. Y alguien podría pensar que es solo el cuerpo el que está afectado, pero afecta a la unidad completa, ¿no? Esa es la pregunta, si afecta, bueno, voy a decirla primero. El pecado entonces afecta la unidad completa de lo que somos, cuerpo y alma, ¿cierto? So, does sin affect the whole unity of body and soul, right? Yes. Because in Romans, Paul talks about his body being like evil or body of sin, but sin affects the whole human being, right? Yeah, it does. Sí. Because I can there's all kinds of ways that I can sin in terms of my thinking, my mind, my rationality. It's all affected by sin. Sí, porque hay toda clase de formas en las que puedo pecar en mi pensamiento, en mi racionalidad, So que mi alma puede pecar. Entonces, that's the kind of thinking that we have to. This is what has led lots of people to make a bad distinction. y esto es lo que ha llevado a muchos a hacer una mala distinción, Because they think of this as being, you know, and this as being like totally evil and wicked. porque han pensado en el alma como pura y en el cuerpo como totalmente malvado, perverso. But we believe that sin affects our whole being. Pero nosotros creemos que el pecado afecta todo nuestro ser. Any comments or questions from Zoom? Comentarios, preguntas desde Zoom. Entonces puede hablar ahí, el hermano Galo tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bendición. Entonces podemos definir al final que no se acerca más a lo que podemos creer, pero al final solo van a ser suposiciones, porque bíblicamente, clarísimamente, parece claramente cierto. Se está escuchando amplificado. Se cortó la última parte, hermano, perdón, pero decía que el monismo se acercaría más a lo que deberíamos creer, eso decía, y que pero que sería una suposición porque la Biblia no lo señala claramente. Ajá. Y que lo que se acerca más a mi que dice el profesor, que en mí tiene un sentido, lo conozco, pero sería más que todo historias nuestras. La Biblia no aparece algo claro y tajante. Bien, entonces, well, then may we conclude that monism is more like coherent position, but it will always be kind of an speculation because the Bible doesn't affirm something explicitly.
um, I don't know how to say that. I think that this discussion is different from the one that we had a few minutes ago about traducianism and creationism. No sé bien cómo decirlo, pero creo que esta discusión que estamos viendo ahora es distinta de la que mencionábamos de traducianismo y creacionismo. In that, I think the Bible speaks a lot more clearly to this issue. Creo que la Biblia habla mucho más claramente de este asunto. These are just attempts at trying to find out which is the most faithful representation of how the Bible speaks about things. Estos son solo intentos de organizar cómo la Biblia habla sobre estos asuntos. Okay, so I think what we're kind of arriving at, although you don't have to hold to the same position that I hold to, but I I'm convinced that the Bible speaks about our unity of these two components. They're in a unity, and I'm convinced by Millard Erickson's position on that unity being conditional for this time at death. No tienen que llegar necesariamente a la misma posición que yo, pero creo que la Biblia habla de una distinción entre esos dos componentes, cuerpo y alma o espíritu, pero a la vez hay una unidad y estoy convencido por la posición de Erickson que ve una unidad condicional que se separa en el momento de nuestra muerte. So but I agree with brother. It's hard to be dogmatic because the Bible isn't using the same kind of terms that we're using. Pero estoy de acuerdo con el hermano en que es difícil ser dogmático porque la Biblia no usa los mismos tipos de términos que nosotros usamos. Um, I don't know how I'll stand. Pero eso sería. Esa es la respuesta de mi duda. Ujú. Okay, let's talk some more about other constituents. Y hablemos un poco más sobre otros elementos constitutivos. ¿Es Erickson o Erickson? Erickson. Yeah. Erickson. Um, I don't know if they can see this, but Miller. This is Erickson. Su propia. ¿Cómo propio? Difícil. ¿Cómo propio? O sea, depende del tema. No, pero Pero- bien, Porque su cultura es... They're asking, To erase. está bien si borro. Está bien si borro. They're asking what theological inclination is Miller Erickson, like denomination, como denominación. I believe he's a Baptist. Creo que es bautista. I'm not sure that he's a Reformed Baptist. No estoy seguro de que sea bautista reformado. I could be wrong. Someone can fact check that. Maybe ¿Alguien puede hacer un fact-checking ahí? maybe someone can Google that for us. Quizá en Google por ahí. But since we're talking about constituents, can we broach the difficult topic of sex and gender? Bueno, al hablar de elementos como constitutivos, traemos ahí el tema del sexo y el género. I guess we touched on this a little bit two or three nights ago. Creo que algo hablamos de esto 2 o 3 noches atrás, But I just want to spell out make a few more points. pero quiero ver algunos otros puntos, algunos pocos puntos más. And I'm thinking once again of Genesis chapter 1, verse 27. Y otra vez estoy pensando en Génesis 1:27.
Shall I? Yes. Dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Okay, so male and female Así que varón y hembra are what make up all of humanity. varón y hembra es lo que constituye a toda la humanidad. And I want to just make the simple point that that's a very binary kind of a statement to make. Y quiero hacer un punto bastante simple de que eso es una declaración bastante binaria que uno puede hacer. Okay, there'll be lots of people that will try to convince you that gender is not a binary. Va a haber muchas personas que van a intentar convencerlo de que el género no es binario, That it's a spectrum, que es un espectro, but we ought not to be taken in by that. pero no deberíamos asumir no deberíamos dejarnos llevar por eso. Okay, so don't I don't know what else to say. See, I'm kind of shocked that I'm even that we're at a point in society where I even have to say something as bland of a statement as that. Bueno, me choca que estemos en un punto en que una declaración como esta resulte chocante incluso para la sociedad. That should be a given. Debería ser un hecho. And yet you can see that in humanity's sin, we attack the most basic things about us. In humanity sin. Just because we're sinners Ujú. in our rebellion. Bueno, en nuestra rebelión, por nuestro pecado, van a atacar las cosas más básicas de lo que estamos hablando. Now, both male and female are made in the image of God. Ahora, tanto varón como hembra están hechos a la imagen de Dios. And so the first thing that we need to recognize is something that we mentioned before, Así que lo primero que debemos reconocer es algo que ya mencionamos antes, which is that there's then a necessary unity and equality between the sexes. que hay una unidad y una igualdad necesaria entre los sexos. Okay, we're both image bearers. Ambos somos portadores de la imagen de Dios. There's not one that bears the image of God more than the other. No hay uno que lleve la imagen de Dios más que el otro. And yet you get the idea, just from this verse, you were left with the impression that it's going to take both for the image of God to be fully demonstrated. Y de versículos como este tú tienes la idea de que se va a necesitar de ambos para que la imagen de Dios sea plenamente demostrada o desplegada. There would be something missing in terms of image bearing if it was just one sex. Habría algo faltante o deficiente en cuanto a aportar la imagen si fuera uno solo de los sexos. And I just want to say a word about complementarianism. Y quiero referirme un poco al complementarianismo. Okay, that's another hotly debated topic in the evangelical world. Ese es otro asunto altamente debatido en el mundo evangélico. And so we want to just be clear. We want to make sure that we're thinking biblically about these things. Y bueno, queremos asegurarnos de estar pensando bíblicamente sobre estos asuntos. Okay, look at chapter 2, verse 18. Mira, por ejemplo, capítulo 2, versículo 18. Yeah, go ahead. Dice en Génesis 2:18, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Okay, so this is interesting for a couple of reasons. First, it's strange. It sounds very bizarre that we would hear God say that something is not good. Ahora, esto es interesante por un par de razones. Primero, es extravagante
si escuchemos a Dios diciendo que algo no es bueno. We've been following his creation. Each day he's stepped back and said, behold, it's very good. Habíamos estado viendo cómo ocurrió su creación y cómo Él hace como este paso atrás y dice, vio que era bueno, But now he's saying it's not good that man should be alone. pero ahora está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo. And so first of all, what's interesting about this is that the Lord God is raising the issue, not Adam. Primero que todo es interesante que el Señor Dios es el que está levantando el asunto y no Adán. And then God is going to solve the issue. Y luego Dios es el que va a resolver el asunto. And this is similar language to Genesis 1:26, and in that we see God determining to do something. Y es un lenguaje similar a Génesis 1:26 en el que Dios está determinando hacer algo. And he says, I will make him a helper fit for him. Y dice que el Señor dice, le haré una ayuda adecuada. What is the word for fit? Adecuada. Okay. Adecuada, like. Proper. Suitable. Okay. That word means like corresponding. Esa palabra significa como correspondiente. I think of it like two puzzle pieces. Pienso en ella, en esta palabra, como dos piezas de rompecabezas. I don't know if I'm going to be able to draw this. No sé si voy a poder dibujar esto, pero... Okay. Sorry. Perdón. Okay. So these are two puzzle pieces, and they correspond with each other. Así que estas son dos piezas de rompecabezas y que se corresponden la una con la otra. They're not the same, No son la misma, but they fit. They go together. pero ellas calzan, ellas van juntas. And before Genesis chapter 2 verse 18, we just had that. Just had one half. Y antes de Génesis 2:18 teníamos solamente una de las piezas. And that condition alone was not good. Y esa condición de estar sola, esa pieza, no era buena. This condition is what's good. Esta otra condición de las dos piezas es la que es buena. Where the man has a corresponding helper. Donde el hombre tiene una ayuda correspondiente o adecuada. Okay, so this you can see without being too graphic here. I think it's pretty easy to understand how this works in terms of our bodies. Y sin querer ser demasiado gráfico aquí, es bastante fácil ver cómo esto funciona cuando tiene que ver con nuestros cuerpos. There's a real correspondence between the male and the female body. Hay una real correspondencia entre el cuerpo del hombre y de la mujer. And these are very simple and basic things that I'm saying, but they're in danger of being lost. Y de nuevo, estas son cosas bastante simples, que las que estoy diciendo, pero están en peligro de perderse hoy día. There's nothing more self-evident than that. No hay nada más autoevidente que eso. And yet, this is what our culture is rebelling against. Y aún así, contra esto es que se está revelando nuestra cultura. And when you just think about it in terms of this, think about just the level of rebellion it takes to go against God's good design. Y piensen en esto, en el nivel de rebelión que se requiere para rebelarse contra el diseño de Dios. Right? Anyway, but this also is true on the level of our souls. Pero también esto es cierto a nivel de nuestras almas. That men and women are quite different in terms of our intellectual and emotional makeup.
que hombres y mujeres somos muy distintos en cuanto a nuestro diseño, la forma en que estamos construidos emocional e intelectualmente. And these differences are not for us to, um, well, these differences are good. Y estas diferencias son buenas. And this arrangement makes up for each other's strengths with and makes up for each other's weakness with different strengths. Y este arreglo, este diseño finalmente compensa las debilidades de cada uno con las fortalezas del otro. And my point is that the image of God is going to require, it can't be seen in just the man alone, Y mi punto es que la imagen de Dios no se puede percibir, no se puede apreciar en uno solo de los dos, but in male and female together. sino que en hombre y mujer juntos. So we're talking about equality here, Y aquí estamos hablando de igualdad, but there is a distinction to be made in terms of our roles. pero hay una distinción que hacer en cuanto a nuestros roles. Okay, so those are two separate things. Men and women are equal in terms of our dignity, in terms of our value, Y ahí se debe hacer una distinción. Hombre y mujer son iguales en cuanto a su dignidad y valor, but there is difference in terms of our God-given roles. pero hay diferencia en cuanto a los roles que Dios nos ha dado. You notice in verse 18 of chapter 2 that God said, I will make him a helper. Verán ahí en el versículo 18, le haré una ayuda, y en inglés es más fuerte porque es como una ayudadora. Okay, so this is, I don't, this is our woman, okay? Bien, esa va a ser nuestra mujer ahí, esa pieza. Do you use those symbols too? Ya. Okay. Okay, so the woman is created as a helper for the man, Entonces la mujer está creada como una ayuda o ayudadora para el hombre. and that phrase is not interchangeable. Y esa frase no es intercambiable. Okay, so like the man is not created as a helper for the woman. El hombre no está creado como una ayuda para la mujer. The Apostle Paul makes something of the fact that men were created first and then women were created. El apóstol Pablo hace un punto del hecho de que el hombre fue creado primero y luego fue creada la mujer. Look at 1 Timothy 2. Veamos primera a Timoteo 2. And look at verses 12 to 13. Versículos 12 al 15, 13, did I say? al 13. Yeah. 13. Dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Okay, so this is in the context of Paul's teaching about male leadership in the church. Ahora, esto está en el contexto de la enseñanza de Pablo acerca del liderazgo masculino en la iglesia. And by the way, there'll be lots of people that you'll hear try to convince you that this idea that only men can have authority in the church is cultural. Ahora va a haber muchas personas intentando convencerles de la idea de que esta autoridad fue dada al hombre, la idea de que la autoridad fue dada al hombre en la iglesia es cultural, That it's just a feature of the patriarchal society that Paul was a part of. que solo era una característica de la sociedad patriarcal masculina de la cual Pablo era parte.
and these restrictions were just for his particular time and context, y que estas restricciones eran solo para su tiempo y contexto en particular, and that things need to be different now y que las cosas deben cambiar ahora in our culture. en nuestra cultura. But notice Paul's argumentation. He's rooting the reason that he gives for this prohibition. He's rooting that right in creation. Pero noten cómo es que argumenta Pablo, porque él está fundamentando esta razón que él da para la autoría masculina, la está fundamentando en la creación. So that's something that should transcend culture. Y eso es algo entonces que debe trascender a la cultura. But Paul makes, in his argument, in his rationale, he makes much of the fact that man was created first. Pero en su argumentación, en su razonamiento, Pablo hace un punto de que el hombre fue creado primero. And that indicates his God-given role. Y eso indica el rol que Dios le dio. And scripture goes on to talk about the male leadership in the home. Y luego la escritura también habla del liderazgo masculino en el hogar. So there is a distinction in roles in the home and in the church. Entonces hay una distinción de roles en el hogar y en la iglesia. One other thing that I'll just bring to your attention. Otra cosa que voy a traer a colación, just where you can notice some distinction here in terms of role. para notar una distinción aquí en términos de roles. And this happened, we see this at the end, towards the end of chapter 2. Y esto lo vemos hacia el final del capítulo 2 de Génesis, When he makes the woman and brings her to the man, cuando Dios hace a la mujer y la trae al hombre, and he's absolutely ecstatic, he's blown away. y él está impactado por eso. Su mente está, digamos, muy sorprendida. And then what happens in verse 24 is there's a little bit of a shift in the narration. Y luego en el versículo 24 hay un cambio en la narración. And the author, who I believe is Moses, Y el autor, que según creo es Moisés, makes a shift here to help us to understand that what we've just been reading about hace un cambio aquí Moisés para que nosotros entendamos que lo que estábamos leyendo is to be the pattern and the paradigm for all subsequent marriages. debe ser el patrón para todos los matrimonios que vengan de aquí en adelante. And he says that a man shall leave his father and mother Y dice que el hombre dejará a su padre y a su madre and hold fast to his wife, y se unirá a su mujer and they shall become one flesh. y serán una sola carne. Okay, so I just want to point out that when the Bible talks about marriage, it talks about men marrying and women being given in marriage. Entonces quiero señalar que cuando se habla del matrimonio, se habla del hombre casándose y de la mujer siendo dada en matrimonio. Okay, so this is I don't know how to these are two families. O sea, son dos familias. Does that make sense? Sí, hace sentido. Okay. And usually, these days we have the idea that a girl leaves and the boy leaves and they become one flesh. Y hoy día tenemos la idea de que el hombre deja a su familia por un lado, luego la mujer deja a su familia por otro lado y se transforman en una sola carne.
But the way that the Bible talks about it Pero la forma en que la Biblia aborda este asunto is that this man leaves his father and mother, es que este hombre deja a su padre y a su madre. now this she'll also end up leaving, but I just want you to see the asymmetry between these two. Pero lo que quiero que vean es la asimetría entre estos dos, entre hombre y mujer aquí. There's leadership role distinctions even in the act of dating and engagement and marriage. Y se aprecian aspectos de liderazgo, distinciones de liderazgo, e incluso en la parte del noviazgo, cortejo y el matrimonio. And this is all God's good design. Y todo esto es el buen diseño de Dios. And it's something that we should not be embarrassed about, Y es algo de lo que no deberíamos avergonzarnos. even though there's tremendous cultural pressure to be embarrassed about it. Y a pesar de que hay una presión cultural tremenda para que nos avergoncemos. Okay. And then understand this is also an important thing to understand in terms of our humanity. Y hay también algo importante que entender en cuanto a la humanidad Is that we are also sexual beings. es que somos seres sexuales. It says, and he shall hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Okay, and that's really a beautiful kind of image that's describing both the union of body and soul in a marriage relationship. Y esa es una bonita imagen que describe la unidad de cuerpo y alma en una relación matrimonial. The idea that the man and the woman could be naked and not ashamed La idea de que hombre y mujer pueden estar desnudos y no avergonzarse. describes a real depth of intimacy and knowledge and love. Describe un gran nivel de intimidad, de conocimiento del uno al otro, de amor. Okay. Now, I want to, at the same time, I want to just point out that this is marriage and one flesh relationship is not an essential part of humanity. Ahora, quiero señalar también que esta unidad matrimonial no es una parte esencial de nuestra humanidad. It's a very common, very regular part of humanity, but it's not absolutely essential. Es una parte común, ¿cierto? Regular de nuestra humanidad, pero no es esencial. And I would point to no greater example than Jesus himself, Y no podría dar un ejemplo mayor que Jesucristo mismo, who is the truest example of a human being that you could ever imagine. que es el ejemplo más genuino de ser humano que podrías imaginar. And yet he was unmarried. Y él no estaba casado. And so I just bring that up to say that single people should not be thought of as less than human. Y en ese sentido, las personas que están solteras no debería pensarse de ellos como si fueran menos que humanos. And I bring that up because that's a very common temptation for churches, especially well-meaning married people in churches. Y lo traigo a esta colación porque es una tentación muy común para las iglesias y especialmente casados bien intencionados en la iglesia. And it seems like the goal is to get all of the single people married Y pareciera que la meta es que todos los solteros se casen so they can be normal, para que sean, entre comillas, normales. and that they're missing out, they're less than as long as they remain single. Entonces como que les falta algo, están deficientes mientras están solteros. And I think that's a very unhelpful and often frustrating position to be in. Y creo que esa posición no ayuda y muchas veces es frustrante.
Okay, we're almost out of time, but I want to just show you one other thing before we close for the night. Bueno, casi ya se nos va el tiempo, pero quería mostrarles algo más esta noche. And I want to talk about the relational man. Quiero hablar sobre el hombre relacional. Okay, this is discussed in depth by Hokema in chapter 5. Esto se discute en profundidad por Houkema en el capítulo 5 And I'm going to just discuss it real simply. y lo voy a discutir de manera, o lo voy a tratar de manera bastante simple, In order that we would just have this framework in mind as we go forward. para que tengamos este marco en consideración a medida que vamos avanzando. Okay, so we've talked about part of our image bearing is this capacity to have relationships. Hemos hablado de que parte de esta imagen de Dios que llevamos es ser capaces de relacionarnos And relationships on 3 planes. y tener relaciones en 3 planos. I think I started talking about this last time, but I want to complete it. Creo que empecé a hablar de esto la última vez, pero no lo completé. On the one hand, we have a relationship on the vertical plane. Por un lado tenemos la relación en el plano vertical Between man and God. entre el hombre y Dios. And then we have relationship on the horizontal plane. Y luego tenemos la relación en el plano horizontal Between man and man. entre los hombres y los otros hombres. And then we have a relationship on a third plane. Luego tenemos relaciones en un tercer plano Between man and creation. entre el hombre y la creación. Okay. So the relationship here, our responsibility is to love and honor and glorify God. Entonces la relación en el plano vertical allí implica una responsabilidad de amar, de honrar y glorificar a Dios. And one of the ways that we show our love and our loyalty to God is by serving and loving our fellow man. Y una de las formas en que mostramos amor y lealtad a Dios es sirviendo y amando a a nuestro prójimo, a los otros seres humanos. I think of that striking teaching that Jesus gave in Matthew chapter 25. Pienso en esa enseñanza impactante que Cristo da en Mateo 25, When he gives us a glimpse into the judgment. donde nos da un vistazo al juicio. And he says, whatever you did or didn't do to your brother, you did or didn't do to me. Dice, aquello que hicieron o no hicieron con su hermano, con sus hermanos, lo hicieron o no lo hicieron hacia mí. So we always try to make a distinction between loving God and then loving other people. But Jesus doesn't seem to be making that strong of a distinction. Nosotros siempre tratamos de hacer esa distinción entre amar a Dios y amar a las personas, pero Jesús no parece hacer una distinción tan fuerte entre esas dos cosas. We love him by loving and serving others. Más bien lo amamos por medio de amar y servir a otros. And then we have the capacity and the responsibility to relate to the rest of creation. Y luego tenemos la capacidad y responsabilidad de relacionarnos con el resto de la creación. We have this mandate to take dominion. Tenemos este mandato de ejercer dominio, And to tend and keep the garden. de mantener y guardar el jardín, To care for the creation that God has made. de cuidar la creación que Dios ha hecho. Okay, so keep this framework in mind. Así que consideren este marco, perdón, I'm sorry. Consideren este marco.
because starting tomorrow night, we're going to talk about sin. Porque mañana, por la tarde, vamos a estar hablando del pecado And we'll have to see how sin has affected all of these relationships. y vamos a hablar de cómo el pecado afectó todas estas relaciones. But that's enough for tonight. I want to say thank you for your patience and for thinking carefully with me. Pero con esto ya tenemos suficiente por esta noche, así que gracias por su paciencia y por pensar también junto conmigo. Gracias, Zoom. Gracias, gracias hermanos de Zoom. All right, the Lord bless you. El Señor los bendiga.